Buenas noches, bienvenidos a estos espacios de bendición en los cuales damos una palabra de parte de Dios para todos aquellos que están conectándose. Bienvenidos una vez más. Y bueno, esperamos que la palabra que Dios hoy ha traído a mi corazón y me ha dado para darles a ustedes sea de bendición para todos y que cumpla el propósito con el cual el Señor la ha enviado. Entonces, bueno, antes de empezar vamos a orar, a poner este tiempo delante del Señor, delante de su voluntad y oremos. Señor amado, gracias Dios por esta noche, gracias Padre por esta semana que nos diste, Señor, por la vida que nos das, por la familia, la salud, el hogar que tenemos, Señor, tantas cosas que tenemos que agradecerte, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias una vez más por permitirnos encontrar las riquezas de tu palabra, de tu verdad, de todo lo que eres tú, Señor, porque tú te revelas a nuestras vidas y te muestras a nosotros, Dios, para cumplir tus propósitos, Señor. Te agradecemos mucho, Dios, por tu palabra, Dios, y te pido que esta palabra dé fruto, Señor, y hables a los corazones, Dios, y esos corazones sean tierra fértil para recibir tu palabra, para recibir aquel mensaje que tienes, Señor, para ellos, Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Amén. Bueno, quiero comenzar este mensaje con una historia que me ocurrió personalmente. Y bueno, no sé si muchos sabían, nosotros con Camilo nos conocimos en el colegio, en un colegio cristiano. Y resulta que pues en el colegio cristiano, los que habrán estudiado en colegios cristianos saben que se suelen hacer unos encuentros o retiros. Y pues yo que estuve tantos años en este colegio, tuve la oportunidad de ir a bastantes encuentros y bastantes retiros. Hacíamos uno anual, entonces era como nuestra salida pedagógica y pues se hacían actividades muy interesantes, muy chéveres, que ya prácticamente yo ya me conocía al derecho y al revés. Pero hay dos actividades que les quiero nombrar hoy específicamente, que se hacían en estos encuentros en el colegio cristiano donde yo estudiaba. Una de ellas hacían una simulación de la parábola de las vírgenes, que es el pasaje que ahorita vamos a estudiar. Y entonces esa simulación era que a nosotros a cada estudiante nos daban una velita. Y nos decían, esa velita tú la tienes que guardar, porque esa velita va a ser muy importante y tienes que guardarla. Y entonces nosotros, pues bueno, guardábamos la velita, ¿no? Y de repente, pues esos encuentros duraban por ahí tres días, bueno, aproximadamente. Y de repente alguna de esas noches en las cuales estábamos allí durmiendo, si de pronto era en una carpa, bueno, donde fuera, empezaban a llamarnos y empezaban a hacer a tocar algo, yo no me acuerdo, o hacer un llamado, ¿sí? Como decir que debíamos despertarnos, que nos despertáramos, que debíamos despertarnos y debíamos ir porque había llegado nuestro amado. Entonces era como una simulación de esas vírgenes que estaban esperando a su Señor, a su amado. Y esa vela era el símbolo de las lámparas que esas vírgenes debían guardar para poder entrar a estar con su amado. Entonces aquella persona que no tuviera la vela no iba a poder entrar. Y esa era una experiencia para algunos muy bonita, porque los que teníamos la vela y podíamos entrar, o sea, era una bonita experiencia, pero aquellos que no se quedaban por fuera y las puertas se cerraban y no podían hacer nada, porque la entrada ahí era la vela, para poder encender la vela y poder entrar a estar con su amado. Y allá más adelante, cuando ya uno entraba, le tenían a uno dispuesto un espacio muy bonito, un espacio blanco, y se veía así como luces y había un ángel que te dejaba pasar por la puerta. Y entonces nos ponían unas batas blancas y era prácticamente una simulación de lo que va a pasar, en cierto modo, en algún futuro cuando seamos glorificados y cuando estemos en el cielo.
Y entonces después de que tú entrabas, como que había un ángel ahí con un listado y nosotros ahí haciendo fila con nuestra vela, ya con todo muy pendiente para poder entrar. Y entonces el ángel tenía un listado que decía, ¿cómo es su nombre? Entonces le preguntaban a uno el nombre. Y aquel que no estuviera escrito en ese listado no iba a poder entrar. Pero pues normalmente casi todos estábamos inscritos. Entonces yo decía, no, mi nombre es Paula Camila. Y entonces aquel ángel que estaba en la puerta buscaba en la lista y me decía, Paula Camila, puedes entrar porque aquí está tu nombre escrito en la lista. Y si de pronto en algún momento aparecía que el nombre de alguien no estaba escrito, bueno, era ya una actividad que hacían ellos, de repente uno escuchaba una voz y era la voz de Jesús, la simulación de la voz de Jesús diciendo, Paula Camila puede entrar porque yo pagué por ella. Yo morí en la cruz y resucité para su salvación y vida eterna conmigo. Entonces era una experiencia muy chévere. Ahí adentro ya nosotros nos daban unas coronas, las cuales después nosotros entregábamos ante el trono y adorábamos al Señor. Y bueno, era como la simulación de esa boda o esas bodas del Cordero y esas fiestas que vamos a tener en el cielo cuando ya nos encontremos con nuestro amado. Entonces, después de esa introducción que les acabo de dar, quiero que vayamos ahora hacia nuestro pasaje que está en Mateo capítulo 25 y que es ya el contexto de lo que les venía hablando de esta experiencia que me ocurría a mí de una forma de pronto simbólica o representativa, pero que en algún momento sí va a suceder en nuestras vidas. Y es Mateo capítulo 25. Entonces, la primera es la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, a su amado. 5 de ellas eran prudentes, pero 5 de ellas eran insensatas. Había una diferencia entre estas vírgenes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, las insensatas, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces aquí nos damos cuenta que había una comparación y un contraste entre estos dos tipos de vírgenes. Unas estaban completamente preparadas, unas estaban listas con su lámpara y su aceite. Ustedes saben que en ese tiempo para las lámparas, para que pudieran funcionar, debían tener aceite. Pero las insensatas no tenían el aceite que era necesario para que su lámpara funcionara. Y aquí es donde ya nosotros nos vamos a reflexionar en nuestras vidas cómo podemos aplicar este pasaje para nuestra vida diaria y práctica. No debemos esperar que sea demasiado tarde para comprometernos con nuestro Señor. De pronto tú estás esperando y tú estás diciendo, ay no, todavía no me comprometo. Yo de pronto veo las transmisiones en vivo, me conecto y lo sigo, pero no me comprometo a nada más. No debemos esperar que sea demasiado tarde. Si el Señor está queriendo ya mismo tener esa relación contigo, de pronto que tú respondas al llamado que el Señor te hizo.
Lamentablemente, estas insensatas se durmieron y se les hizo tarde para encontrarse con su amado. También porque no estaban preparadas, no estaban listas. Y esto es un llamado a que nosotros debemos estar siempre vigilantes, siempre velando, siempre esperando que nuestro Señor va a llegar ya mismo, en un segundo, puede llegar mañana, no sabemos. Siempre el Señor debe encontrarnos haciendo lo correcto y estando listas y preparadas para su llegada, agradándolo en todo, aprovechando el tiempo que Él nos ha dado, haciendo lo correcto, porque cuando el Señor llegue puede encontrarte de pronto fuera del lugar, pero el Señor anhela encontrarte preparada, con tu aceite y con tu lámpara. En el caso del encuentro que les contaba, con mi velita. Habían chicos que perdían la vela y aquellos chicos que perdían la vela se perdían de toda la experiencia que había después de que se cerraba la puerta. Y realmente es un sentimiento feo, es un sentimiento que yo no creo que nadie quiera sentir, que el Señor te cierre la puerta y que además te diga, no te conozco, no sé quién eres tú. Y también otra cosa que nos deja como reflexión esta parábola es que estas insensatas estaban prácticamente perdiendo su tiempo, ¿sí? No estaban aprovechando el tiempo de la manera correcta, ni lo estaban distribuyendo bien. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿en qué se está consumiendo tu tiempo o en qué inviertes tu tiempo? ¿Cómo está el orden de tus prioridades? De pronto tienes primero, no sé, tu empresa, tu familia, tu trabajo, primero que a Dios, tu hijo, tu esposo, otras cosas materiales, de pronto un negocio, el dinero. ¿Cómo están mis prioridades y la aplicación del tiempo? Y es simplemente preguntar, ¿en qué se me va el tiempo? ¿En qué invierto mi tiempo cada día? No solo mi tiempo, sino mis esfuerzos y mi dedicación. Analizar hacia atrás. Si yo estoy de pronto enfocándome en aquellas cosas terrenales que van a perecer y que van a pasar, que también en este momento para uno es muy fácil perder el tiempo de pronto porque no tenemos que ir a un trabajo, a cumplir un horario, porque estamos en nuestras casas. Nos queda más fácil perder el tiempo de pronto con series, con algunos hobbies o aficiones que realmente no nos edifican o que están desplazando el tiempo de nuestra intimidad con Dios o de nuestra relación con Dios. Entonces, ¿en qué le estás dedicando tiempo? ¿A las cosas terrenales más que todo o a las cosas espirituales? ¿Estás sacando el tiempo para tu devocional? ¿Estás sacando el tiempo para la oración y el estudio de la palabra? Para servir en la iglesia, para el ministerio en el cual Dios te ha llamado, para compartir en los tiempos de oración o por cosas de trabajo, por cosas de estudio, desplazo lo importante por lo urgente o por esas otras cosas terrenales. Analicemos esto y que el Señor nos encuentre preparados, velando, esperando siempre que Él va a llegar y que estamos listos para recibirlo y que Él nos va a reconocer, que Él va a saber quiénes somos nosotros porque le hemos entregado nuestra vida en agradecimiento a Él y nuestra vida como una ofrenda de adoración y de sacrificio voluntario ante Él. Y continuando con este pasaje nos cuentan otra historia del versículo 14 en adelante. Y básicamente, en resumidas cuentas, esta es la parábola de los talentos. Prácticamente a una persona le fueron entregadas 5 talentos, al otro 2 y al otro 1 talento. Y luego aquel dueño de esos talentos quiso venir a recibir la multiplicación de esos talentos que habían hecho sus siervos con los talentos que le fueron delegados o designados. Y nos damos cuenta que el que tenía 5 ganó otros 5 talentos sobre ellos. El que tenía 2 ganó otros 2. Pero el que tenía 1 se asustó y lo que hizo fue caer en la tierra y esconder ese talento. En ese caso, nosotros lo podemos interpretar como aquellas cosas que Dios me ha designado. Todos tenemos talentos.
Todos tenemos, no sé, por ejemplo, el don de enseñar, el don de aconsejar, el don de tocar un instrumento, no sé, tantas cosas, el don de administrar, aquellos talentos que Dios entregó en tus manos. A algunos nos ha dado uno, a otros 5, a otros 2, a otros menos, pero por lo menos todos tenemos un talento. Y aquí lo que yo quiero es que evaluemos. ¿Estoy aprovechando esos talentos que el Señor me dio para extender su reino y para hacer su obra? ¿O tan solo los estoy aprovechando para mi beneficio propio, para mi negocio, para el trabajo donde soy empleado o para otras cosas que no son tan beneficiosas? El Señor nos ha dado esos talentos y capacidades especiales. Y Él nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Si te ha dado 5 talentos es porque tú los vas a multiplicar en más. Si te ha dado 1, al menos guarda ese 1. Intenta multiplicarlo, intenta hacer algo con eso, pero intentemos aprovecharlo y usarlo. Y en esa parábola, al final, cuando aquellos que tenían los talentos le dicen al Señor, mira, entregaste 5 y tienes otro, he ganado otros 5 más. Y en el versículo 21 le dices, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí nos damos cuenta que si nosotros ponemos en obra esos talentos, los multiplicamos, los aprovechamos, los usamos para su reino y hacemos que den fruto, el Señor nos dirá buen siervo y fiel cuando nos encontremos delante de Él en su presencia. Pero si de pronto a ti te sucede como aquel que tenía un solo talento y lo escondió y se asustó porque conocía a su Señor y que su Señor se lo iba a cobrar, de pronto por temor, de pronto por frustración o hasta de pronto por egoísmo, estoy escondiendo mis talentos. Pero sabemos que esto es para edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo y para que las personas conozcan al Señor y a través de eso su nombre sea glorificado. No debemos esperar que el Señor nos dé mucho, sino hemos sido fieles en lo poco. Y ahí Él le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tú no esperes que el Señor te llame a multitudes o te haga, mejor dicho, que tú sanes a los enfermos y hagas 1000 cosas, si en lo poco, en aquello pequeño, no eres fiel y no demuestras que estás dispuesto a ser un verdadero siervo. Y como les decía, cuando hacíamos estos encuentros y cuando entrábamos allí y entregábamos nuestras coronas, al final nos decían una palabra maravillosa y es esa: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nos felicitaban por aquello que habíamos hecho. Nos decían que habíamos actuado como al Señor le agradaba, que habíamos actuado y habíamos dado frutos que para Él era una gran cosecha en su reino, en su obra. Entonces, analicémonos. ¿Somos esas vírgenes insensatas o somos esas vírgenes prudentes? ¿Cuál de las dos? ¿Somos esos siervos inútiles, negligentes y pasivos? ¿O somos siervos buenos, responsables y fieles delante de nuestro Señor? Tenemos solo esas dos posibilidades: o agradar al Señor en todo o no agradarlo. O que el Señor se complazca en lo que hacemos y en lo que hemos logrado a través de su poder para su reino, o no agradarlo y que Él se decepcione de nosotros. Y que de pronto, si tú no estás listo, el Señor cierre la puerta y ya no tengas más oportunidad y ya no tengas más posibilidad. El Señor en este tiempo ha extendido un tiempo de misericordia para que velemos, para que estemos preparados, para que nos arrepintamos y dejemos el pecado, para que nos comprometamos verdaderamente con Él y lo sigamos verdaderamente y tomemos una decisión radical por seguirlo y por hacer su voluntad, por cumplir aquel llamado por el cual nos trajo a este mundo, porque aquí todos no somos ninguna casualidad, sino el Señor nos trajo con un propósito y Él desea que ese propósito sea cumplido en nuestras vidas.
Y ese es el llamado el día de hoy, que seamos esos buenos siervos y fieles, que el Señor cuando te vea, cuando llegues a su presencia, te felicite y te pueda hasta premiar en aquel tribunal donde te va a dar una corona conforme a lo que hiciste para su reino, y que tengas esa satisfacción de que diste todo por Él y para Él, de que lo entregaste hasta lo último, de que no escatimaste, de que así como Él se entregó por ti completamente por salvarte y entregó a su Hijo hasta la última gota de su sangre, así tú también te entregues a Él en agradecimiento y en servicio por lo que Él ha hecho contigo y por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Ese es el llamado el día de hoy. Aprovechemos este tiempo de misericordia, este tiempo para tomar decisiones radicales, decisiones fundamentales que van a cambiar nuestra vida en dos y que van a hacer una transformación en nuestro hogar, matrimonio, ministerio, en todo aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Para terminar, vamos a orar. Y Señor, hoy ponemos delante de ti esta palabra. Señor, te pedimos que nos hagas diligentes, Señor, que nos hagas prudentes en medio de estos tiempos difíciles, que nos hagas, Señor, despiertos y avisados, Señor. Estar preparados para tu venida, Señor, para aquello que tú nos vas a exigir y para aquello que tú nos vas a pedir, Señor. Porque así como tú te entregaste por completo, nosotros también hoy decimos que queremos entregarnos por completo a ti, Señor. En agradecimiento y en servicio, Señor. Queremos ser esos buenos siervos y fieles. Que tú te agrades con lo que hagamos, que tú te agrades con cada decisión que tomemos, Señor. Y que dediquemos nuestro tiempo a las cosas celestiales, espirituales, que son las que verdaderamente permanecen para vida eterna. Señor, muchas gracias, Dios. Haznos avisados, Señor. Haznos que podamos velar, Señor, por ti, Señor, en cada momento, que no nos durmamos nunca, Señor, que estemos siempre listos para esperar tu venida y lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.